Oremos un momento. Señor, todos los días son buenos para ti en tu eternidad. Desde tu trono nos acercaste a través de tu obra perfecta al trono de tu gracia. Y venimos, Señor, para que tu bien de tu eternidad sea con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor, en esta caminata de fe. Padre, gracias por tu presencia, por tu espíritu, por la realidad que conseguiste a través de la obra de tu Hijo por nosotros. Señor, nos queremos acercar ahora a tu palabra. Guíanos, pastoréanos a través de ella, Señor. Alimenta nuestras vidas, Señor. Y en la medida en que sea expuesta tu palabra, tu espíritu recuerde pasajes de tu misma palabra. Tú dijiste que nos recordarías con tu espíritu la palabra específica para momentos específicos en nuestro caminar contigo. Ayúdanos en esta mañana, en Cristo Jesús. El Espíritu habla a través de Moisés en el libro de Éxodo 33, y me gustaría que lo tuvieran abierto si es posible, o puede usar su móvil, su tablita de esas, que no es ni tabla, pero bueno, son muy prácticas, ¿no? Éxodo 33 es un pasaje clave. Creo que Nayara lo escogió en su última exposición y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Muy buenos días tengan ustedes. Buen día, dicen por aquí en estas tierras, ¿verdad? En el catalán o mallorquín. Buen día. Buen día, muy bien. Las Escrituras demuestran que somos llamados a ser el pueblo de la presencia de Dios. A Israel, la presencia de Dios le iba a distinguir entre todos los pueblos, iba a ser la diferencia. Un pueblo escogido para llevar la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, en el registro del Antiguo Testamento, no hay un deseo más grande de Dios. El deseo más grande de Dios es ser un pueblo pastoreado por su presencia. Aleluya. Y el Nuevo Testamento hay una perfecta continuidad de la revelación del Antiguo. Es Dios deseando estar presente en su pueblo en una forma directa. La Escritura en el Antiguo y el Nuevo confirma este profundo deseo de Dios, que muy a menudo se pasa por alto.
nos vamos por cosas secundarias en las Escrituras, por cosas que debe ser producto de vivir en su presencia, y erramos el blanco, como muchas generaciones en la historia del pueblo del Señor. Dios desea habitar en medio de nosotros. Se nos dice que la iglesia es el templo del Espíritu de Dios. El registro lucano en Hechos dice que Jesús daba testimonio a través de ellos. ¿Con qué? Con manifestaciones directas de su poder, de su gracia. La presencia de Dios. En los registros bíblicos que abundan tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, el concepto de presencia de Dios es muy amplio, no se puede agotar lamentablemente en una exposición, en un sermón, en una clase, no se puede agotar. Es tan rica la revelación y tan cosas que implica la presencia que no podemos. Tenemos que considerar más en nuestra búsqueda de Dios, en el texto bíblico, de las implicaciones tan grandes, de los beneficios tan grandes, del diseño estratégico y sabio de Dios, de por qué Él desea que esté su presencia en nosotros. Y vamos a poner claro una cosa. Teológicamente sabemos que Dios está presente en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. No está en forma directa en todo lugar. Y el deseo de Dios Supremo es que Él esté habitando en su pueblo en forma directa. El vocablo hebreo, padín, es un vocablo muy interesante. Literalmente significa en la cara de. Padín, presencia en hebreo. Literalmente es en la cara del Dios que se manifestó en Abraham, como dice el texto, empieza el texto 33, hablando, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sustentas de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham. En la cara del Dios de Abraham, en la cara del Dios de Isaac, en la cara de Jacob, es el Dios que se ha acercado a unos hombres insignificantes como Abraham y su mujer, siendo casi muertos. Es el Dios que escoge a un pueblo para manifestar, un pueblo que no era nada. El Dios cercano, el único Dios verdadero capaz de acercarse a su creación y manifestarse en forma directa. El Dios revelado a Moisés. El Dios que se descubre y dice y declara un nombre tan extraño y tan profundo que no lo hemos agotado en su entendimiento. Yo soy el que soy. El que se manifestaba, el que se manifiesta y el que se seguirá manifestando.
en el capítulo 33, muestra la importancia que tiene la presencia de Dios en medio de su pueblo. Resaltando 3 inferencias que en esta mañana quiero compartir con todo mi corazón, con todo el deseo que usted sea bendecido, sea prosperado, sea consolado, pastoreado, sea animado a buscar al Señor en estos tiempos. Hay 3 inferencias claras que revela para mí la importancia que tiene la presencia de Dios a partir de este capítulo. La primera inferencia que encontramos en el contexto del versículo que hemos leído. Por eso me gustaría que usted use la Biblia en el culto. Porque una preparación bíblica toma en cuenta el contexto, el trasfondo, toma en cuenta la unidad de la revelación y no tenemos que perder esto. Por más tecnología que hay, por más cápsulas de versículos que ponemos, no debemos perder que somos un pueblo también del libro, de la palabra. Serio en el estudio de la revelación. Y si usted me ayuda, ahí en el versículo 30, en el capítulo 33, la primera inferencia que encontramos es la preocupación de Moisés de la probable ausencia de la presencia de Dios en su pueblo. La preocupación grande de Moisés de que la presencia de Dios iba a estar ausente. Había esa posibilidad. Fíjese lo que dice el versículo 2 en el contexto del versículo 11. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echará fuera el campamento y al morreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume el camino. Se preocupa Moisés. En versículo 15 ustedes ven la preocupación. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Para Moisés la presencia de Dios es importante, era trágico ser la iglesia, el Caharet, la congregación más grande de la historia de la salvación, como era la congregación del desierto. 2.500 otros estadistas, biblistas dan más, 2.500.000, perdón. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan el trasfondo histórico? Dios escoge a Moisés y va y lleva a Moisés un mensaje al faraón de que Dios quiere su pueblo, que Dios quiere que el pueblo salga a celebrar su nombre al desierto. Y este Dios se empieza a revelar y manifestar
su poder derrotando a 10 grandes ídolos contemporáneos de Faraón, del imperio más grande. 10 plagas que representan 10 poderosas potestades satánicas en Egipto. Y Dios te muestra su poder, su grandeza, demuestra a Faraón quién es y demuestra al pueblo quién es su Dios. Y le saca, le da un sacrificio correcto y comienza a revelar su plan. Lo lleva. Y en su caminata, la presencia de Dios iba manifestando de día y noche, con milagros también y prodigios. Pero este pueblo duda de servicio. Desechó a Dios, deshonró a Dios. Y es en este trasfondo, este contexto, donde Dios le dice a Moisés: mira, yo mando un agente de mi revelación que va delante de ustedes, un ángel. Le dice que él no va a ir con él directamente. Dios ya no iba a ir con el pueblo, sino en forma indirecta. La presencia iba a estar a través de su ángel. Moisés sabía de la presencia, de la importancia de la revelancia de la presencia de Dios. Había aprendido a través de su vida entera, cuando era joven, su fracaso en poder ejercer el deseo que había sembrado su madre, que sería un gran líder en Israel. El fracaso rotundo por querer liberar a su pueblo o a un miembro de su pueblo a través de la estrategia de la fuerza física. Moisés había aprendido en el desierto, en el quebrantamiento, a encontrarse con la presencia de Dios. Se manifestó siendo ya grande. Él sabía, en medio de su incapacidad física, aún sabía que él no era el líder que necesitaba para una gran empresa liberar a un pueblo. Pero Dios le promete su presencia y la experimentó, la probó, la sintió, liberó al pueblo por la presencia de Dios. No por su cara bonita, sus habilidades y sus fuerzas. Y sabía, por eso cuando declara, hay un líder que se preocupa porque la presencia de Dios no se vaya del pueblo. No quiere Moisés que haya una presencia indirecta en el pueblo. Él no quiere. Si tu presencia no va, si tú no te sigues manifestando, yo no quiero ir. No quiero ir. Esa inferencia nos habla de la relevancia que tiene la presencia de Dios. Pablo dice, 1 Corintios 10:6 me parece, dice, y estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Revíselo usted en el contexto. Revise en su Biblia. Dice, estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. ¿Qué cosas sucedieron?
¿De qué está hablando en el contexto de 1 Corintios 10? Está hablando de las cosas que sucedieron a esta generación en el desierto, a esta gente. Pablo dice que es un paradigma para la iglesia, es un modelo de enseñanza para no hacer lo mismo. Hay suficiente revelación para no hacer lo mismo que Israel y recuperar el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Llevarlo con su presencia, pastorearlo, introducirlo a una tierra de paz, de shalom, de bienestar familiar. Y no cambia en la iglesia. Por eso Pablo dice, aprendamos. Estas cosas sucedieron para nosotros, para que no pecamos igual. No seamos duros de servicio. Es importante para Moisés la presencia del Señor. La segunda inferencia, vamos a ir bien rápido acá, es un sermón pequeño, pero pues espero que no se le atore, que lo masque, reflexión, no lo tire, porque usted puede recibir una carne, y ya, no pasa nada, no le pasa. En cambio, si usted la rumea, puede ver algo para usted y para mí. La segunda inferencia es el cambio de forma de buscar la presencia de Dios. El pueblo se arrepiente. El pueblo se arrepiente. Dice ahí que el pueblo oyó la mala noticia, versículo 4, y vinieron y se pusieron de luto. Y mire, respondieron con lloro, respondieron con tristeza. ¿Cómo no? Habían estado protegidos por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios pastorea, protege, alimenta y provee. Como Dios, como un buen pastor, como el buen pastor de Israel, hace eso. Y de repente dice, yo no voy más con ustedes, son duros de servicio. Entonces reaccionan humanamente y se arrepiente. Hay un arrepentimiento, hay un dolor. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Estaban temerosos que Dios hiciese un castigo. Habían conocido que el Dios que se manifiesta trae juicio a las naciones, trae juicio a los egipcios. Ellos no concluyeron que era el Dios para ellos.
concluyeron mal, iban concluyendo. Su naturaleza de esclavo llevaba a concluir erróneamente. ¿Quién es el Dios revelado? En Moisés, en Abraham, Isaac y Jacob, el Dios manifestado. ¿Y quién eran ellos para Dios? Habían concluido erróneamente, concluyeron erróneamente sobre el sacrificio que Dios le da para transferir su pecado y ser los libres para Él. Y tuvieron miedo, se arrepintieron. Moisés intercedió, como vemos, si tu presencia no va a ir, él se entendía el valor. Y Dios hace una nueva forma de buscar su presencia. Mira el 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lejos, distante al campamento. No fue así en el principio. No fue así cuando se le reveló a Moisés, conforme se te revela del patrón del cielo, así hace la tierra. Un tabernáculo y le diseña un tabernáculo conforme ese diseño para que esté en medio de mi pueblo. El deseo original, pero ahora después de tanta terquedad, porque Dios no puede habitar en un espíritu terco, porque Dios da gracia a la humildad, pero a la soberbia la resiste y se aleja la gracia. Se aleja la gracia. Y no tener gracia es igual que estar desgraciado, aunque suene mal. Hay muchas personas desgraciadas congregándose en las iglesias, aunque suene mal, aunque usted no lo crea. La falta de la gracia, la falta de poder, la falta de ver de la intervención de Dios en nuestras vidas. Era un pueblo duro. Ahora le va a costar salir. Y veían a Moisés, dice el texto, veía a Moisés que él hacía los sacrificios correctos, hacía conforme la revelación, y Dios bajaba y estaba cara a cara con él. Igual estaba en su presencia, en el rostro de Dios. En el rostro, Dios, cuando no quiere estar presente manifiestamente en Israel, quita su rostro. Esa es la figura, esa es la imagen. Su rostro no está, pero Moisés iba fuera del campamento, en el tabernáculo, a buscar el rostro de Dios. Y el pueblo veía y adoraba. Ahí estaba Moisés. Ahora es diferente. Ahora hay que buscarle. Ahora hay que salir. Qué triste. Así fue Israel, cometiendo muchos errores, muchas conclusiones, y Dios fue respondiendo a cada conclusión, su rebeldía en el desierto. Luego quisieron rey cuando no era la voluntad de Dios que hubiese rey, pero ellos quisieron reyes y Dios estableció reyes humanos.
El Éxodo fue escrito para crear una nueva identidad a un pueblo, no a este pueblo, porque el libro no se escribe para este pueblo. Este pueblo fracasó en el desierto. Fue un libro escrito para todas las generaciones, desde la conquista, para la generación nueva, para crear una identidad correcta, y nos llegó a nosotros, la perseveró Dios para nosotros a través de la historia, para ir concluyendo igual. Dios tiene planes para nosotros, nos quiere llevar a tierra de promesas, a tierra de plenitud, a ser un pueblo bendecido, protegido en medio de los tiempos. Moisés iba y estaba cara a cara con Dios. Buscaba siempre una palabra de Dios, un barak de Dios. En la presencia de Dios es donde se recibe el barak de Dios, el concepto de palabra de Dios, barak. No es el concepto de nosotros. Nosotros tenemos un lenguaje conceptual de ideas, pero no es así en la revelación. Cuando se usa barak, se usa para indicar, sí, del hablar de Dios, pero es más del hablar. Tiene la implicación que cuando Dios habla, transforma. Cuando Dios habla, su poder se manifiesta. Cuando Dios habla, hay vida. Y vida en abundancia. Hay sanidad. Hay provisión. Y Moisés iba a buscar en la cara de Dios su palabra para el pueblo. Iba. Y el pueblo estaba alejado de la presencia. La tercera gran inferencia es el contraste entre Moisés y Josué, que nos habla de la importancia y la relevancia que tiene la presencia de Dios en la estrategia de la salvación de su pueblo, en toda la unidad de la revelación. Es impresionante que a través de un contraste se nos habla de la gran importancia de ser un pueblo de su presencia, de ser un pueblo pastoreado por su presencia. Mira el contraste, versículo 11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero, ahí está el contraste, pero, ahí está el contraste, pero, ahí está el énfasis. ¿Pero qué? Pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca, diga usted nunca,
nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y empieza a revelar algo muy triste para mí. Luego sigue el número revelando, luego finaliza la revelación. La revelación es progresiva, ¿no es cierto? La revelación es plenaria, es progresiva. Y va revelando Dios. Y aquí hace un contraste entre Moisés y entre Josué. Moisés pasaba su vida entre el campamento y la presencia de Dios. Iba y venía. Y a través de esta caminata, la caminata en el desierto, él entre la presencia fuera del pueblo y buscando la palabra de Dios entre el pueblo, fue ganando en la vida interior de él los problemas del pueblo. Le fue ganando el pueblo. Fue afectando su corazón de tal modo que él se turba de gran manera por la problemática, por las situaciones, por las rebeldías del pueblo, por el pecado del pueblo. Comenzó a colocar sus ojos en el pueblo. Tenía una excelente relación con Dios. Dios se manifestó su gracia, pero él comenzó a descuidar la presencia, a no facilitar la presencia de Dios al pueblo, sino vemos tristemente, dice Deuteronomio, que Dios lo sube antes y le enseña la tierra y dice: por causa de tu pecado, porque me deshonraste, porque te molestaste. Parece que dice uno, pero ¿por qué un enojo? ¿Cuánto no nos enojamos, verdad? No, pero el enojo de Moisés es más trascendente, es más profundo, es una deshonra a la revelación. A Moisés se le reveló a Cristo, a Moisés se le reveló la obra de la gracia, y Moisés enojado va y pega a la roca, que es una sombra de Cristo, de la obra suficiente de Cristo, y le pega 2 veces. Enojado. Echándole la culpa a Dios. Como a veces algunos que no entienden la obra suficiente de Cristo, le pegan a la cruz 2, 3 veces y no entienden el evangelio, no entienden la gracia, no entienden la obra suficiente de Cristo, y Moisés deshonra eso a Dios, y Dios lo sabe, y Moisés lo sabe, y le dice: tu liderazgo se acaba a través de la muerte. Qué duro, ¿no? Porque era un líder que no facilitó identidad ni la presencia de Dios al pueblo. Es muy importante esto. Dice, contestese el Espíritu: mi siervo Moisés ha muerto.
Moisés representa el liderazgo del desierto, el liderazgo del lugar de escasez, aunque Dios nunca los dejó. De conclusiones falsas, de deshonra. Moisés muere. La diferencia entre Josué es que Josué comenzó a tener relevancia desde la muerte de Aarón, que también deshonra a Dios, y también Dios se lo lleva al monte, lo desnuda, y cuando lo desnuda vienen los exégetas bíblicos profundos, dicen que probablemente ahí le viene la lepra, la lepra del juicio que le dio el pueblo rebelde, mientras él tenía la cobertura del vestido de justicia, de santidad, no había nada, no moría. Pero una vez que se le desnudó, ¡pum!, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios no se le burla a nadie. Igual a Moisés, lo sube a un monte y le dice, mira la tierra, vela, no entrarás porque me deshonraste. El pueblo te turbó, yo te dije que iría contigo y te daría descanso temporal. Sí vas a descansar, pero en eternidad. Pero el temporal no te lo voy a dar. Míralo, mira la tierra del descanso, mira el Shabbat. Le está diciendo, porque me deshonraste, y muere. En cambio, si ustedes ven la vida de este joven que va agarrando una revelación, un entendimiento del corazón de Dios, y va concluyendo de la importancia que es estar siempre en su presencia, siempre con Dios, siempre en la dependencia de Dios, siempre buscando a Dios, siempre moviéndose en Dios. Fue Nahum, fue Josué, hijo de Nun. Él facilitó la presencia del pueblo. Cuando conquista, Él entra a tierra de reposo. Él termina y concluye una parte de la obra y entiende y llama al pueblo y dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Hasta aquí llegué y ustedes le siguen. Y escoge una tierra y le da reposo y descanso en los últimos días, largos días de su vida, y el bien, y él está cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios, no el propósito de la gente, no el propósito de él, sino el propósito de Dios. Lo entendió como el gran rey David entendió el valor de la presencia de Dios. Cuando él tenía un reino dividido, dice que quiso traer el arca del pacto. ¿Se acuerda que estaba conquistada por los filisteos? Conquistada. El arca del pacto es un mueble en el sistema del tabernáculo que tenía que bajar la presencia de Dios. Ese mueble, el arca del pacto, literalmente en hebreo significa silla de misericordia. ¿Por qué?
porque Dios iba a bajar con su Shekinah, con su peso de gloria y hacer misericordia en medio del pueblo. Sanidades, provisiones, ayuda. Ese era el plan. Y este instrumento, esta herramienta estaba en cautiverio. Lo va a sacar. No logra llevarlo a Jerusalén, ¿recuerda? Porque no lo hicieron correctamente conforme a lo revelado. Y luego se espantaron y se fueron y pasaron 3 meses y la arca perdida. Y de repente van y le dicen, oh rey, ¿sabe? La casa de Obed-Edom es prosperada por causa del arca. Y David fue y fue, se las quitó. Dice, ay, qué mala onda, ¿no? ¿Cómo dicen aquí? No, mala onda, equivalente en España, no sé. ¿Mala qué? Mal rollo, ¿no? Gracias. ¿Cómo que una familia está prosperando? Este líder gacho, que más rollete de este líder que le quita el arca. ¿Por qué le quita? Porque David sabía que el arca, que la presencia de Dios no era algo exclusivo para algunos, para alguien, para una persona, para un ministerio. No era exclusivo. La casa de Edom eran levitas, eran sacerdotes, pero no es exclusivo la presencia de unos cuantos. La presencia es para el pueblo. Y va David, y va, y trae, y hace, y ve en la ley cómo se debe traer la presencia, y va, y además se le revela algo muy extraño a David. La mete con júbilo, con danza, haciendo el ridículo en el pueblo. Su mujer lo desprecia por ser ridículo. Este sí era medio andaluz, ¿no? No era como Saúl, parco. Saúl, la desgracia de Saúl es que fue un hombre conforme el corazón del pueblo. Siempre quiso agradar al pueblo. Nunca facilitar a Dios al pueblo. Pero David no. Y danzó con júbilo. Y comenzó a establecer luego un nuevo paradigma que Dios lo recoge en Amós y dice, este es el lugar donde yo voy a habitar en los postreros días, donde voy a habitar mi presencia. Hay un cambio de forma nuevamente en David. Es en un lugar donde hay pasión por mi presencia. Hombres y mujeres apasionados por Dios. Queridos hermanos, a manera de conclusión, en estos tiempos de desiertos, en estos tiempos difíciles, necesitamos la presencia del Señor, guiándonos, llevándonos a conquistar, bendiciendo nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, manteniendo su gracia suficiente para mantener nuestros pactos matrimoniales, porque es muy difícil en estos tiempos.
como en los tiempos de Jesús, cuando le dijo, por causa del reino de Dios solamente deben tener una mujer. Y dijeron ellos, muy bien, dijeron, esto es imposible, ¿no? Desde allá ya decían que era imposible ser fiel en un pacto, ¿no? Y dice Jesús en ese contexto, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Se mantiene el pacto con gracia, no con el esfuerzo de la carne. Se mantiene con la gracia de Dios, con el poder de Dios para someter nuestras vidas. Se mantiene la prosperidad en el Señor. El Señor no dejará a su pueblo. Nunca ha dejado un pueblo que se apasione por su presencia. Ha derrotado a sus enemigos y su gloria resplandece. Y entonces dirán en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová en medio de nosotros. Tenemos una congregación que ama su presencia, que hay líderes que facilitan la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es solamente cantar. Es mucho más. Hay que buscar su presencia. Necesitamos de Él y de su ayuda. Amén. Ponte de pie. Aleluya.